Debido a la profesión, pues siempre estamos en contacto todo el tiempo con las tristezas de las personas cuando vienen a consultarnos por sus quejas y cuando vemos que de alguna manera si hubiesen hecho algún grado de prevención en salud, pues obviamente no estarían sufriendo tanto, pues es cuando nos sensibilizamos a la importancia de hacer mayor profundización en el tema de medicina preventiva. A mí personalmente me identifica muchísimo cuando conozco la línea Nutralife, pues porque precisamente se correlaciona con lo que les estoy contando. Para hablar de este tema de hoy definitivamente es súper importante pues aterrizar algunos conceptos básicos en salud en este momento de morbimortalidad, porque eso es lo que nos tiene reunidos en este momento y porque la empresa se ha interesado en que seamos nosotros como médicos facilitadores de Nutralife los que podamos compartirles esa información y pues llevarles un poquito de nuestra experiencia y conocimiento. Tenemos algunos datos súper importantes estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de definir la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte en el mundo entero. Imagínense, estamos hablando de un 31% en los estudios que se hicieron en el 2012 y de ese 31% uno pensar que el 42% es por enfermedad coronaria y el 38% por enfermedad cerebrovascular. Entonces, es una estadística bien preocupante que hace pues que las personas entremos en conciencia de realmente disminuir riesgos. Efectivamente, cuando se hacen análisis de los países que tienen mayor riesgo de sufrir todas estas enfermedades de orden cardiovascular, estamos hablando de los países en unas 3/4 partes, los países de más bajos ingresos. Imagínense ustedes el costo tan alto que tiene para la economía de un país manejar todas las complicaciones por simplemente no tener información y no hacer prevención o disminución de riesgos. En Colombia hay unos estudios, los últimos estudios que reportaron en aquella ocasión de la Organización Mundial de la Salud, están hablando del 2011, unas estadísticas que sacaron donde dan una información absolutamente preocupante de mortalidad de 1 de cada 3 colombianos al año que mueren por estas causas. Imagínense, con un porcentaje altísimo de diabetes, estamos hablando de un 3,4% según esas estadísticas, y para hacerlo más práctico, como para digamos, aterrizarlo más entre todos, es entender que 80 personas están muriendo diariamente de infarto, de manera que eso es algo que nos debe alertar, nos debe despertar. Desafortunadamente las personas solamente aterrizamos la importancia de las cosas cuando toca nuestra puerta, y no debe ser así, porque estamos a tiempo de intervenir positivamente para beneficio de nosotros y de nuestra familia. Bueno, hay otra información muy importante, y es que pues nosotros por lo menos no tenemos esa estadística todavía. Saben que en Colombia el tema de estudios es un poquito más lento de estadísticas que en otros países, ya obviamente por su experiencia, conocimiento y por tantos años ya de manejo de información, pues tienen más exactos, ¿no? En Europa hablan de un 49% de las muertes de todas las personas y de un 30% de menos de 65 años. Bueno, o sea, cuando a uno le cuentan las cosas tristes, pues a uno también le deben contar la parte bonita, ¿no? La parte buena, o qué oportunidad tenemos de intervenir nosotros. Entonces allí es cuando empezamos a pensar que tenemos hasta 10 años incluso de oportunidad de disminuir riesgo. Cuando una persona entra en conciencia de la necesidad de disminuir sus riesgos desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular, pues entonces empieza a hacer intervenciones. ¿Cuáles son las causas que hacen que estos porcentajes tan altos de morbimortalidad estén rodeando a todas nuestras familias? Y es desafortunadamente algunos puntos muy claros que debemos aterrizar y que entrando en conciencia todos podemos ayudar a pasar información. Problemas gravísimos, el consumo de tabaco o malos hábitos como el tabaquismo,
o niveles altos de alcohol. La gente hoy en día consume alcohol como si fuera gaseosa. Desafortunadamente no tenemos en cuenta que las dosis de alcohol se van acumulando y van generando un daño severo al metabolismo. Tenemos un problema gravísimo también, es el tema del sedentarismo. Ya poco a poco yo personalmente tuve que despertar a esa realidad, y fíjense que a uno se lo dicen, pero una cosa es que a uno le digan las cosas y otra cosa es que entre verdaderamente en conciencia. El tema del sedentarismo es algo que se puede corregir de una manera realmente simple. No es esa preocupante decisión de tener que pagar un gimnasio, tener que comprar una ropa especial, tener que ir exclusivamente en un horario y acomodar todas las cosas de uno a un gimnasio. Se está hablando hoy en día de incrementar la actividad física en 150 minutos semanales mínimo, idealmente 35 minutos diarios. Y no nos están diciendo que tenemos que hacerlo en X o Y aparato, o con X o Y equipo, o con X o Y, digamos, técnica de ejercicio. Simplemente caminar, actividad física a un ritmo moderado o alto de aproximadamente 35 minutos diarios, están salvando vidas. Entonces, una decisión bien interesante. Ahora, ¿qué nos trae en este momento a nosotros a reunirnos acá en este tema? Es la problemática que tenemos de sobrepeso y obesidad. Esa problemática de sobrepeso y obesidad que ya hoy en día, afortunadamente, hay muchas personas que están despertando a la necesidad de instruirse en cómo se hace una alimentación saludable, cuáles son las características de una alimentación saludable y específicamente en lo que nos reúne hoy nuestro tema, cómo nosotros, suplementando la alimentación con los ácidos grasos esenciales omega 3, con el ajo o con las vitaminas del complejo B, podríamos hacer una gran diferencia. Hay un dato aquí que no lo vamos a trabajar hoy, pero que es supremamente importante, como las intervenciones positivas que estamos haciendo en el tema de disminuir los riesgos, y es incrementar significativamente el consumo de fibra. Estamos hablando de 400 gramos al día, y que se consume a través de vegetales, consumir los vegetales idealmente crudos, más que cocidos, idealmente crudos o al vapor, y el consumo de fruta entera en vez de jugos. ¿Por qué? Porque los jugos le estamos quitando el residuo de fibra, que es el que nos ayuda a hacer prevención o protección cardiovascular. Hay otro artículo que me pareció muy importante traerles a colación, y es un nuevo estudio que sacaron en Anales de Medicina Interna en la edición de noviembre del 2015, donde habla de cómo una persona con peso normal, absolutamente normal, pero con una medida de cintura en los hombres de más de 1 metro y en las mujeres de más de 86 centímetros, le dispara de manera importante su riesgo cardiovascular. Eso fue unos estudios del Instituto del Corazón de Quebec, en Canadá, Universidad Laval, y que realmente pues nos alertan, porque dice que la persona que tiene una medida de cintura elevada, esto tiene una probabilidad de estar manejando cifras de colesterol muy alto, y en ese predominio de colesterol malo. Estamos hablando de 43% de los adultos en los estudios de la Asociación Americana, diciendo que tienen más de 200 miligramos por decilitro. Entonces, es un dato bien importante, o sea que hay que cuidar la cintura. Y fíjate, la cintura se cuida con el consumo de estos nutrientes, que ya vamos a hablar detenidamente, y se controla también con el consumo alto de fibra y agua en la alimentación. Aquel tema de los 8 vasos o 10 vasos según el volumen, estamos hablando de 8 vasos de 250 centímetros o 10 vasos de 200 centímetros asociados a 5 a 7 porciones diarias mínimo, e idealmente 7 a 9 según la Organización Mundial de la Salud, de frutas, verduras, cereales integrales, para que disminuyamos también el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya con esta introducción, pues espero pues despertar en ti el interés de asumir con mayor responsabilidad
el tema de los hábitos para un mejor estilo de vida. Yo soy médica y también estoy en el proceso, o sea, nosotros sabemos la información y la teoría, pero elevar el nivel de conciencia y empezar a poner en práctica el conocimiento y pues realmente sí, empiezo a hacerlo y me gusta por eso enseñar este tema. Vamos a entrar en materia sobre la agenda a la que nos vamos a referir en la noche de hoy. Vamos a trabajar estos temas. La verdad es bastante, digamos, bastantes temas de qué tratar. Vamos a tratar de hacerlo ágil. Vamos a revisar un poquito el tema de qué son las grasas, los lípidos, cómo se clasifican los ácidos grasos, el ajo, la aliina y la alicina, qué son, qué significan y qué beneficios prestan para nuestra salud, cuáles son las vitaminas del complejo B, cuáles son los suplementos dietarios de omega 3, complejo B y nuestro fitoterapéutico, que es el concentrado de ajo. Vamos a analizar un poco de qué manera nosotros como empresarios hacemos una verdadera relación gana-gana cuando llevamos esta información a nuestros familiares, amigos y conocidos y por ende también nos beneficiamos financieramente o incrementamos los ingresos en nuestras familias y en las familias de los conocidos nuestros que también están haciendo equipo con nosotros. Entonces, para hablar de las grasas o de los lípidos, pues es muy importante entender pues que estas son unas, digamos como unas moléculas compuestas por carbonos, hidrógeno y oxígeno y que son reconocidos los lípidos como tal y las grasas cuando hacen esta mezcla de ácidos grasos y de glicerol. El glicerol es una sustancia que es compuesta también con base de alcohol. ¿Qué es lo que hace el glicerol? Pues que facilita la absorción de agua o la hidratación de las grasas y hace que, por ejemplo, en la industria de los comestibles de panadería, de los comestibles de bizcochos, de todas estas cosas que nosotros estamos comiendo, que sean las grasas mucho más suaves al paladar, de un mejor aroma y de una consistencia más agradable. Sin embargo, fíjate que ese hecho de las grasas, tener esa mezcla de ácidos grasos glicerol, es lo que está disparando nuestros niveles de triglicéridos. Ahora vamos a ver esta forma de presentación de las grasas. Cuando las tenemos en presentación sólida las denominamos grasas. Y cuando las tenemos a temperatura ambiente, en presentación líquida, las denominamos aceites. Aquí tenemos la explicación de ácidos grasos más glicerol, cómo se denominan diglicéridos, y los monoglicéridos cuando tienen una sola molécula de ácidos grasos. Ahora, cuando trabajamos con 3 moléculas de ácidos grasos más el glicerol, estamos hablando de los famosos triglicéridos, que son las grasas más comunes. Estaríamos hablando de más de un 90% de las grasas que tenemos para nuestra alimentación. Bueno, tendríamos que también tener como muy clara la clasificación entre qué son grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas siempre vienen de origen animal, para que sea más sencillo de aterrizarlo, son las que encontramos en las carnes, tanto carnes blancas como carnes rojas. Por supuesto que son más alto el contenido en las carnes rojas, y de las carnes rojas es más alto el contenido en las carnes de ternera, por ejemplo, o en las carnes jóvenes de carnes de cerdo. Además de eso, todos los derivados lácteos son cargados en grasas. Debemos tener en cuenta siempre hacer preferencia, por ejemplo, de los lácteos semidescremados o idealmente descremados. En ese momento me parece importante aclarar que hay muchas personas que consideran o creen que las leches deslactosadas es lo mismo que descremadas. Y para mí es bien importante hacer esta aclaración porque nada que ver. Las leches deslactosadas son leches con su grasa entera común y corriente, excepto que tú la consumas deslactosada, semidescremada o deslactosada descremada. Entonces hay que tener ese cuidado porque las personas creen que porque están consumiendo leches deslactosadas están consumiendo leches bajas en grasa, y eso no es cierto. Están consumiendo leches altas en grasas saturadas precisamente de la leche.
Otro dato importante en cuanto a grasas saturadas es el tema del consumo de los quesos. Los quesos tienen bastante grasas saturadas y entre más filante, más amarillo y obviamente mucho más agradable al paladar es el queso, ese es un queso mucho más cargado en grasas saturadas. Es una forma de tú identificarlo. Los yogures también hay que tener cuidado de preferir los yogures finés o bajos en grasa, porque obviamente que estamos ahí sumando calorías innecesariamente y estamos sumando alimentos ricos en grasas saturadas que en últimas después se nos vuelven colesterol. Ahora nos devolvemos para recordar sobre las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas las tenemos en los alimentos de origen vegetal. Ustedes ven allí el maravilloso aguacate. Sí, efectivamente tiene muchos beneficios el aguacate. Sin embargo, si vamos a consumir en exceso el aguacate, recuerden que todos los alimentos en nuestro organismo se vuelven azúcares. Entonces, y se depositan como grasas. Entonces, consumir exceso, así sea de aguacate, que tiene tantos beneficios para la salud, hace que se suban mucho nuestros niveles de calorías y que por ende también se disparen nuestros depósitos de grasa en nuestro cuerpo. Entonces no nos vamos a exceder, vamos a consumir las dosis pues proporcionales para una alimentación según el plato, y ya en otras oportunidades hablaremos sobre cómo debe ir un plato para consumo ideal o una dieta saludable. Debemos recordar también que desafortunadamente el consumo de aceites reutilizados, aceites de girasol, aceites de maíz, son aceites muy ricos en ácidos grasos omega 6, pero que además de eso, cuando están reutilizados, o en el caso de las margarinas, son ricos o se vuelven ricos en grasas trans, que son aún más peligrosas que la misma grasa saturada de la misma mantequilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de reutilización de aceites, porque estamos haciendo allí un mal uso que nos está aumentando nuestro riesgo cardiovascular. Perdón. Bien. Aquí tenemos una imagen que nos recuerda las grasas insaturadas, los aceites de origen vegetal y los frutos secos. De los aceites de origen vegetal siempre vamos a preferir el aceite de linaza, el aceite de soya, vamos a preferir incluso el aceite de canola, sin excedernos como lo dije antes. Y los frutos secos, debemos recordar que las nueces son muy ricas en ácidos grasos omega 3, obviamente ALA, de origen vegetal, son muy buenos para la salud, pero también por ende tienen un valor calórico alto. Entonces debemos ser bien prudentes en el consumo de nueces, que pese a que son saludables, debemos ser prudentes en el consumo de ellas. Ahora, las almendras dentro de los frutos secos son de los alimentos más recomendables, porque tienen menos, digamos, como menos ácidos grasos en exceso, y porque son ricos en proteínas que también hacen mucho bien para la salud de nuestro cerebro. Vamos a recordar que las grasas de origen vegetal no contienen, desde que no sean, digamos, reutilizadas, no contienen colesterol, mientras que las de origen animal sí contienen colesterol. Dentro de las grasas poliinsaturadas, y son ácidos grasos esenciales, entonces vamos a identificar los ácidos grasos omega 3 y los omega 6 como su nombre lo dice, esenciales. Es decir, que nuestro cuerpo no los produce, y como no los produce, los debemos recibir de la alimentación. Allí en la diapositiva están viendo de dónde sacamos los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son de origen animal, procedente de los pescados, los mariscos, las anchoas, y los omega 6, pues allí los tienen en todos los alimentos de origen vegetal, e incluso también en los huevos y en las aves. En los grasos omega 3 es importante hacer una diferenciación. Todo el mundo dice, bueno, pero consumamos ácidos omega 3 entonces de origen vegetal.
Yo digo sí, pero la literatura nos está recordando que el nivel de efectividad para prevención cardiovascular es inevitablemente mayor los que son procedentes de los pescados. ¿Pescados como cuáles? Pescados como el salmón, pescados como las sardinas, como el atún, pescados como la caballa, incluso el pez sierra, aunque es muy desagradable su sabor, también tiene ese beneficio. Algunas personas hablan de las anchoas. El problema de las anchoas es el muy alto contenido en sodio, ¿no? Entonces tenemos que ser bien prudentes con ese tema. Y en cambio, los ácidos alfa-linoleico, que es el ALA, entonces tiene también beneficios, pero necesitaríamos consumir dosis mucho más altas para tener el beneficio de prevención cardiovascular, como lo hace el EPA y el DHA en su caso específico. Entonces debemos tener bien clarito eso, porque para efectos de todas estas estadísticas que seguramente van a escuchar ustedes y que van a revisar en el paso del tiempo, siempre están hablando casi siempre de EPA y DHA. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos grasos omega 3? Las funciones es esto, definitivamente hacen parte de cada una de las células de nuestro cuerpo porque se incorporan en la membrana celular. De manera que todo nuestro cuerpo tiene ácidos grasos omega 3. Imagínense ustedes en el caso del cerebro, los fosfolípidos del cerebro tienen un componente muy alto de omega 3 y fuera de eso hacen parte del 60% de la constitución del cerebro. Entonces estamos hablando de un déficit de omega 3 con un déficit de la función ideal o esperada de nuestro cerebro. Entonces allí es algo que estáis despertando conciencia porque a veces pensamos que solamente estamos hablando de prevención cardiovascular y de colesterol. Y no, estamos hablando de hacer una vida más saludable, entendiendo la importancia de nutrir correctamente nuestro cerebro. ¿Ayudan a reducir los niveles de triglicéridos en el plasma? Claro que sí. Se necesitan unas dosis un poquito más altas que para hacer una mínima prevención cardiovascular. Colaboran también a elevar el colesterol HDL, aunque para eso necesitamos asociarlo siempre a una actividad física regular. ¿Disminuye el riesgo de aterosclerosis? Claro que sí, y es significativo. Por eso es que hoy en día se está hablando, la Asociación Americana de Cardiología está hablando de por lo menos 2 raciones de pescado de estos que les he nombrado recientemente para lograr el beneficio de disminuir riesgo cardiovascular y de manera significativa. Entonces fíjate que en una persona que no tiene ningún riesgo, 2 porciones semanales pues es algo totalmente viable. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Entonces, por eso se hace súper necesario de suplementar la alimentación en estos casos. Bueno, acompañados todos del ejercicio regular, como ya lo habíamos hablado, pues sí, realmente estamos haciendo un impacto positivo en nuestra salud. Aquí les recuerdo las grasas trans como resultado de la hidrogenación de las grasas y que efectivamente elevan el colesterol malo, LDL. Ahí cuando están hablando de esa presentación, no creo que más adelante se las voy a poder mostrar, están hablando precisamente, LDL es el colesterol más peligroso, es uno de los más peligrosos. Entonces, mediciones, por ejemplo, de colesterol LDL que estén por encima de 130 ya lo alertan a uno mucho y obviamente por encima de 160 ya se hacen bien delicados. Ahora, el colesterol es muy importante para nuestra salud, forma parte de las membranas celulares, interviene en la formación de hormonas, se deposita en los vasos sanguíneos cuando nosotros lo estamos, digamos, como consumiendo de más, porque nuestro hígado tiene la función de producir colesterol. Entonces, quizá más que altos consumos de colesterol en la dieta, lo preocupante es cuando consumimos muchas grasas saturadas o grasas trans. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque a veces las personas dicen, bueno, pero esto tiene o no tiene colesterol. No, nuestro cuerpo se encarga de hacer el metabolismo y para eso en nuestro aparato digestivo se procesa con la salida de la bilis, se estimula la salida de excesos de colesterol. Pero cuando nosotros, además de excesos en la alimentación de grasas trans y de grasas saturadas, es lo que estamos haciendo que se eleven los niveles. Entonces eso es bien importante.
Aquí tenemos la imagen precisamente de la producción de colesterol desde nuestro hígado porque nuestro organismo lo necesita. Pero entonces si usamos en exceso de grasas trans o grasas saturadas, pues obviamente que se nos van a disparar los niveles de colesterol. Tenemos aquí este dato es bien importante para el tema de control de peso. Calorías por gramo es la energía que cuando nuestro cuerpo no la necesita, no la reclama, no la utiliza, porque no la estamos utilizando realmente, entonces se acumula en nuestro cuerpo, en el tejido adiposo, y se acumula en todo el sistema cardiovascular nuestro, pues porque en algún lado se tiene que quedar todo lo que nosotros no estamos utilizando. De ahí el cuidado a tener en cuenta esto. Mientras un consumo de proteínas te da 4 calorías por gramo, un consumo de carbohidratos te da 4 calorías por gramo, el aporte de calorías por gramo que te dan las grasas es de 9. De manera que hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que yo no consumo, muchos alimentos, yo no tengo una dieta tan cargada de comida, mis porciones de alimentos no son tan grandes, pero es una dieta en la que todo lo enriquecen con mantequillas, en la que todo lo enriquecen con mayonesas, con salsas, o que consumen carnes de cerdo o tocineta, pues inevitablemente es una dieta muy cargada de calorías y que efectivamente se van a depositar y preocupantemente dentro del endotelio, o sea, el recubrimiento interno de nuestras arterias. Aquí tenemos como las grasas o los lípidos los encontramos en el abdomen. Mira esto tan interesante. Nosotros estamos viendo el perfil de una persona, en este caso es un caballero, donde vemos cómo se visualiza la grasa. De hecho, cuando uno hace una intervención quirúrgica es bien impactante atravesar estas capas de grasa tan impresionante que algunas personas tienen y que obviamente están disparando su riesgo. Aquí vemos las vísceras, el hígado, riñón, etcétera, los intestinos, ¿cierto? Y vemos esta capa de grasa intraabdominal, que es la que es tan absolutamente peligrosa, ¿cierto? Y vemos esta que va en la grasa subcutánea, que es la que casi que todo el mundo se percibe cuando se palpa. La más preocupante es esta, y esta es la que dispara significativamente el riesgo cardiovascular. Aquí la tenemos en una imagen donde la vemos. Esta es la columna, aquí vemos los huesos de la columna, ¿cierto? Vemos la grasa visceral que rodea todas nuestras vísceras internamente y tenemos la grasa subcutánea, que es la que nosotros no vemos cuando hablamos de las llanticas, cuando hablamos del bananito, etcétera. Es esta grasita a la que nos estamos refiriendo. Sin embargo, la grasa visceral es supremamente preocupante y tiene que ver con este tipo de hábitos realmente no favorables para nuestra salud. Niveles de colesterol normal en sangre hasta 200 miligramos por decilitro. Obviamente que el médico te debe hacer una valoración cuando hacen perfil lipídico, porque ese colesterol, esa cifra de colesterol es colesterol total. Entonces hay que hacer una medición de colesterol LDL, que es el de baja densidad, el VDLDL, que es el de muy baja densidad, y el HDL, que es el colesterol protector. ¿Y en qué consiste eso? ¿De qué se trata? Perdóname, yo voy a ver acá, sí. Intentemos hacer aquí una imagen. Cuando el colesterol va en nuestra sangre y forma estas moléculas de HDL, por ejemplo, estas moléculas de HDL no deja que la grasa se deposite aquí debajo del endotelio. El endotelio es esa membranita que recubre por la parte interna, esa membrana color rosadito que recubre internamente todos nuestros vasos. Resulta que allí se hacen pequeñas perforaciones, pequeñas averías por donde se empieza a acumular el colesterol bajo, el de muy baja densidad y el de baja densidad, y esas lipoproteínas HDL, que cuando nos dicen tiene el colesterol HDL elevado, son las que nos protegen porque ellas hacen que no se depositen allí y que sigan circulando hasta que sean sacadas de nuestro torrente sanguíneo, o sea que no se queden acumulándose allí en las arterias, porque cuando ellas se acumulan, estas grasas que se acumulan,
ellas generan un proceso inflamatorio, es decir, atraen todas las células inflamatorias que al generar ese proceso inflamatorio, eso se oxida y al oxidarse, como cuando ustedes ven las grasas expuestas a la oxidación en el medio ambiente, cuando uno ve las grasas de origen animal, puestas allí al medio ambiente que se ponen como, se desboronan, ese es el peligro porque la presión alta en un momento dado rompe esta cubierta y hace que empiecen a circular estos pequeños trombos que en alguna parte de nuestras arterias llegan a taponar y cuando taponan totalmente, pues obviamente ahí viene el infarto. Muchas personas piensan que cuando hablamos de un infarto hablamos solamente de infartos en las coronarias o en el corazón y resulta que nosotros tenemos arterias en todo nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, microinfartos que suceden acá en las terminaciones de los vasos a nivel de los pies, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, son los que causan muerte celular y amputaciones. Entonces, fíjate que es súper importante. Ahora, nosotros lo vemos acá, no estamos viendo las imágenes del cerebro, por ejemplo, como en la medida que se van tapando vasos pequeñitos de nuestro cerebro, entonces está generando muerte celular en nuestro cerebro y estamos teniendo pérdida de nuestras habilidades o capacidades cognitivas, por ejemplo. Y eso no lo vemos de un momento para otro. La gente con frecuencia dice cuando alguien se infarta, sí, pero estaba tan alentado. No, lo que pasa es que estas son enfermedades silenciosas que van generando un daño y que obviamente están lesionando órganos en nuestro cuerpo, los riñones, el cerebro, órgano blanco, y entonces cuando se presenta la complicación, pues ahí sí todo el mundo entra en preocupación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cuidar cuando estamos hablando de enfermedad cardiovascular? ¿Qué es lo que más nos debe alertar o preocuparnos? Es los problemas de colesterol y triglicéridos elevados que terminan generando aterosclerosis, tapando nuestras arterias de grasa y que nos llevan a unos eventos de infartos en el cerebro, que cuando los infartos son grandes, pues se expresan como lo que todo el mundo conoce como una trombosis o infartos en las coronarias, que es el tradicional infarto de miocardio que todo el mundo ha escuchado. Bien, entonces vamos ahora a hablar del ajo y de qué manera el ajo es una bendición para la salud de todos nosotros. El ajo, digamos, tiene un centro que se llama liina y tiene una pulpa que se llama linaza. Cuando esta ajo se oprime o se tritura, recién se tritura o se oprime, él libera, él expele una sustancia, un olor, un aroma que se llama alicina. Y esta es la sustancia que genera el beneficio para protección de nuestra salud cardiovascular. Es realmente importantísimo, ayuda a controlar los niveles de presión arterial. Incluso cuando la presión arterial está alta, tenemos un efecto hipotensor. Nos ayuda a hacer como un efecto antiagregante plaquetario, que es hacer que digamos como que las células de nuestra sangre no se peguen tanto las plaquetas y disminuya ahí como la probabilidad de coagulación de la sangre. Entonces de esa manera hace un efecto protector. Cuando las personas dicen, pero yo como mucho ajo, todas mis comidas tienen mucho ajo, recordemos que en el instante en que empieza a salir este aroma, obviamente se está perdiendo el beneficio. Entonces hay quienes dicen, bueno, pues entonces a comer ajo, pero entonces tenemos un gran problema y es que es bastante irritante en el estómago y fuera de eso empezamos a oler a ajo y empezamos a correr a todo el mundo de nuestro lado porque empezamos a transpirar ajo. Entonces, por eso hay formas tan espectaculares de consumir el ajo, como es nuestras presentaciones de ajo. Aquí nos muestra los mecanismos de acción, o sea, de qué manera nos beneficia la salud la alicina, y es lo que les había dicho, la reducción de la presión arterial, la protección contra los radicales libres, es un excelente antioxidante. Recordemos que todo lo que rodea nuestro cuerpo está ingresando radicales libres a nuestro cuerpo, está ingresando sustancias tóxicas a través de nuestra respiración, a través de digamos como las sustancias que alcanzan a atravesar la barrera de nuestra piel, a través de los alimentos que nosotros estamos comiendo, que tienen muchos contaminantes.
eso en nuestro cuerpo se convierte en radicales libres y al convertirse en radicales libres empiezan a lesionar células en nuestro cuerpo. Entonces el ajo es uno de los antioxidantes por excelencia que es reconocido y que hay mucha amplia literatura de hacer disminución de riesgo, por ejemplo, de cánceres también. Al mismo tiempo, algunas personas hablan de que tienen una labor específica en disminución del colesterol. Sin embargo, en ese tema todavía hay muchos artículos que ponen en duda realmente el beneficio tan alto, aunque la Sociedad Española habla de un beneficio muy alto del ajo morado. Es algunas, digamos, como clasificaciones especiales del ajo, que eventualmente sí por estudios han visto el beneficio ayudando o como coadyuvante en los problemas de dislipidemias o de hipercolesterolemia. Bueno, ahora vamos a hablar de las vitaminas. En general, las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales para el metabolismo de todas las células, para el crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo y obviamente el buen funcionamiento de todo nuestro organismo, nuestros órganos. Las células requieren de las vitaminas y las vitaminas las debemos clasificar en hidrosolubles y liposolubles. En este momento nos vamos a referir a las hidrosolubles, como su nombre lo dice, solubles en agua. Precisamente nos aclara esto para saber qué. Son vitaminas que infortunadamente ingresan a nuestro organismo de manera muy rápida, salen de él, se eliminan por la orina, o se eliminan incluso por las materias fecales, pero más que todo por la orina, se disuelven en el agua en todo momento, por eso es que hacemos tanto énfasis en que evitemos consumir alimentos cocidos a temperaturas elevadas, que en lo posible los vegetales los cocinemos es al vapor o incluso los consumamos crudos. Obviamente hacer un muy buen lavado de los vegetales, pues porque los vegetales con mucha frecuencia y sobre todo este tipo de vegetal está cargadito de parásitos, entonces hay que hacer una muy buena limpieza, lavado exhaustivo de los vegetales para consumirlos crudos, pero es la manera ideal de consumirlos, porque ahí es donde se preservan más el valor de vitaminas y de minerales que tienen los vegetales. Estas vitaminas hidrosolubles pues obviamente no se almacenan en el organismo y por eso nosotros debemos permanentemente estarlas recibiendo en la alimentación o si estamos en déficit y si es posible de todas maneras hacemos una suplementación. En este caso nos vamos a referir a las vitaminas del complejo B, que son 8 vitaminas del complejo B. Sin embargo, en nuestro producto complejo B concentrado contamos con 7 de ellas. Allí las están viendo, tiamina o vitamina B1, en algunos artículos lo expresan como de una manera más sencilla, la vas a encontrar en un consumo bien elevado de avena natural. Allí encuentras unas cifras bien elevadas de vitamina tiamina. Vas a encontrar la riboflavina, que es la B2, la niacina, que es la que está tan asociada a la protección cardiovascular como un efecto neutralizador de sustancias tóxicas, como la homocisteína, es la B3. Tenemos el ácido pantoténico, la B5, la piridoxina, la 6, biotina 8, el ácido fólico, la cianocobalamina. Es muy importante que sepamos que nuestro producto lo encontramos en una dosis bien elevada. Para consumir buenas cifras de ácido fólico, por ejemplo, tendríamos que consumir altas dosis de tallo de apio, por ejemplo. Entonces, fíjate que es una forma maravillosa de consumir ácido fólico, que a todas estas también tiene muchos estudios de relación de protección de enfermedad de Alzheimer. Entonces, el ácido fólico no es solamente para las embarazadas, es para todo el mundo de un gran beneficio. Para nosotros encontrar la biotina en el complejo B concentrado, nosotros no tenemos la biotina, la tenemos en el XX y la tenemos en el HCN. Y la biotina, el alimento por excelencia donde lo encontramos es en el hígado. Y la cianocobalamina, que es la vitamina B12, que es la que está absolutamente relacionada con el tema de producción de glóbulos rojos. Entonces, aquí vemos todas las funciones que tienen las vitaminas del complejo B,
que es la protección de la piel, la producción de hormonas. Obviamente que el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas es la primera función de ella, de las vitaminas del complejo B, porque son las que hacen que se aproveche correctamente la energía de los alimentos. Por ejemplo, la B1, que es la tiamina, es la más reconocida para ayudarnos a sacar energía de los carbohidratos. Es para cuando nosotros estamos sintiendo, porque tenemos una demanda muy alta de energía, porque estamos muy estresados. Hoy en día la gente se queja de mucho estrés. El cerebro consume más o menos entre el 20 y 25% de la energía de todo nuestro cuerpo cuando estamos preocupados, procesando pensamiento por angustias, por miedos. Entonces, ese elevado nivel de demanda requiere de un mayor aporte de carbohidratos o un mejor aprovechamiento de la energía. Entonces, para eso nos sirven las vitaminas del complejo B. Por eso algunas personas que cuando están con déficit de vitamina del complejo B, con frecuencia sufren de mialgias, de dolores musculares, contracturas musculares, que son muy conocidas por la mayoría de las personas con un nombre bastante folclórico como micos, en el cuello, en la nuca, en la espalda, etc. Además, son vitales para el funcionamiento del sistema nervioso central, para mantenernos en alerta y para correcto funcionamiento de todo, incluso el sistema nervioso periférico, la buena contractura muscular, la buena órdenes para contractura muscular, etc. Aquí ya les había recordado el beneficio de la vitamina B3 para controlar los niveles de homocisteína. Esa sustancia es bastante tóxica y aumenta el riesgo cardiovascular. ¿En qué alimentos conseguimos las vitaminas del complejo B? Aquí ya las tenemos, en los cereales integrales, en las leguminosas. Las leguminosas, para quienes no lo tienen claro, son todos los alimentos de grano, lentejas, arvejas, garbanzos, soya, etc. En las carnes magras, pescado, res, cerdo, aves, conseguimos vitaminas del complejo B en las nueces y en las semillas, en todos los productos lácteos. Imagínate cuando empezamos a hacer dietas estrictas, no como carne porque no me gusta ya la carne, ya no me provoca, porque la dentadura ya no me colabora mucho. No como nueces y semillas porque eso es muy duro y entonces tampoco las puedo masticar muy bien. Algunos porque son alérgicos, entonces no se las recomiendan mucho. No consumo lácteos porque es que yo sufro del colon. Resulta que estamos manejando niveles de estrés muy altos. Entonces los niveles de estrés muy altos están haciendo que nosotros, asociados a una muy mala alimentación, bajan en fibra y bajan en líquidos, estamos manejando muy mal nuestros hábitos intestinales y estamos reteniendo materia fecal, y obviamente todo el proceso de oxidación de la materia fecal nos produce cólico, dolor, y pensamos que es que nos volvimos intolerantes a la lactosa. Y resulta que no, empezamos a dejar los lácteos pues son vitaminas del complejo B, entonces entramos en déficit. Y las personas en los cereales integrales no los están comiendo integrales, porque estamos consumiendo puro cereal integral, simple, ya procesado, refinado, donde precisamente se le pierden todas sus vitaminas. Hortalizas verdes casi no estamos comiendo porque no es fácil, porque comemos en la calle, porque las hortalizas, las frutas hay también que consumirlas frescas, entonces pues no se nos facilitan las cosas, y no comemos huevo que porque se nos sube el colesterol, etc. Las personas en este momento, para mí, en mi manera de ver las cosas, estoy viendo un déficit muy grande de vitaminas de complejo B en la alimentación, o sea que les recomiendo mucho tenerlo en cuenta. ¿Qué nos ofrece Nutralife? Entonces vamos a hacer una breve y completa explicación de nuestros maravillosos productos. Tenemos la presentación de nuestro complejo de ácidos grasos omega 3. Ustedes saben que Nutralife, yo me siento muy orgullosa de decirles que es una corporación 100% confiable, que se siente uno totalmente respaldado, absolutamente seguro de recomendárselo a sus pacientes, porque efectivamente nos demuestran con sus certificaciones que estamos con la mejor del mundo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudios de control de calidad y todos los avales que tienen de todas las, los sellos de control de calidad de los europeos, de los judíos, de los asiáticos, son bastante estrictos.
ellos tienen todas las certificaciones de control de calidad y entonces eso nos da a nosotros mucha tranquilidad de que no solamente consumo para recomendárselo a las personas, sino para nosotros mismos. Yo pienso que estos suplementos definitivamente son vitales para suplementar nuestra alimentación y para disminuir el riesgo en nuestra salud, para ayudarnos a sentir bastante bien. Realmente cuando uno por sus dificultades en la alimentación no logra pues llenar toda la demanda de nuestro organismo. Entonces aquí tenemos el complejo de ácidos grasos omega 3 que lo sacan de aceite de pescado y de aceite de linaza. Tiene una gran porción de ácidos grasos omega 3 de aceite de pescado, o sea, de EPA y de DHA. Allí ven las concentraciones, ¿cierto? Tiene también el ALA, que es el alfa-linolénico, que lo sacan precisamente del aceite de linaza. Viene adicionado con vitamina E, que es maravilloso, pues obviamente la linaza es rica también en vitamina E. Y ¿para qué es esta vitamina E? Para proteger la molécula, para que no se oxide, para realmente recibir el beneficio que nos está ofreciendo la cápsula. Tenemos una cápsula oscura, bien oscura, ¿para qué? Porque es muy sensible, los ácidos grasos omega 3 son muy sensibles a la luz, de manera que ese es digamos como otro tip que debes tener en cuenta cuando tú vas a recomendar el producto, porque la mayoría de los productos que estamos encontrando en el mercado en tarros transparentes, con cápsulas amarillas transparentes, prácticamente lo que la gente está consumiendo no sé qué es, porque los ácidos grasos son muy sensibles a la oxidación con la luz. Entonces, tenemos una molécula realmente espectacular, con toda la tranquilidad de ser moléculas puras, pues con un proceso de purificación muy alto que nos protege obviamente de la toxicidad con metales pesados que tienen el consumo de pescado. Saben que ahorita hay un nivel de contaminación muy alta de las aguas marítimas. Entonces, obviamente, pues eso también nos genera mucha tranquilidad poder hacer consumo de este suplemento nutricional. Lo tenemos en presentación de 30 cápsulas, en presentación de 90. Yo le digo a todo el mundo, presentación de 30 es para consumir una cápsula diaria para todas personas que no tengan riesgo como tal. ¿Qué quiere decir eso? Un chico, una persona joven, una persona que todavía no tenga diagnóstico o que no tenga ni incluso riesgo por factor genético o por componente familiar, y que con una cápsula realmente tiene el beneficio como si consumiera las 2 o 3 probablemente porciones de pescado recomendadas. Ahora, tenemos la presentación de 90 para todas aquellas personas que ya tienen un riesgo mayor. Aquí la empresa nos recomienda a nuestro nivel, no a nivel médico, manejarlo con 1 a 3 cápsulas al día con las comidas. Y yo a todo el mundo le recomiendo que sea como muy obediente en eso, excepto que sea personal médico, porque las dosis altas digamos como que se administran a algunos ya pacientes en casos muy específicos, individualizados, obviamente deben ser seguidas por el médico e indicadas por el médico. Entonces yo personalmente recomiendo que 1 a 3 cápsulas al día, una con cada comida. No es eso de que me tomo las 3 de una, porque no, lo que queremos es que tenga el beneficio en cada una de las comidas. ¿Para quién es ideal? Todos los que quieran despertar conciencia y hacer efectiva suplementación de su alimentación, a una buena circulación, disminuir niveles de triglicéridos y colesterol, para estos que se necesitan las 2 o 3 diarias, acompañándolos de ejercicio regular que ya lo recomendamos, para disminuir el riesgo. El ajo nuestro, viene en presentación de 120 tabletas. El ajo nuestro es espectacular porque trae hierbabuena. La hierbabuena, ¿qué es lo que hace? Disminuir ese olor, ese aroma que transpira nuestro cuerpo a ajo, y disminuir un poco el eructo a ajo también. Vienen con una cubierta entérica que hace que la tableta de ajo concentrado se asimila a nivel intestinal, se absorba a nivel intestinal, y por ende, pues obviamente irrita mucho menos el estómago y genera menos eructo a ajo, o sea, tiene un mejor metabolismo, una mejor digestión. Viene también con menta, también por aquello del sabor.
trae, como todas las componentes de ajo, pues son ricas en otras vitaminas. El uso sugerido de este producto, de este suplemento nutricional, es una tableta con una comida y máximo 2 tabletas al día. Recuerden que él hace un efecto hipotensor. Entonces, una persona que maneje tensión baja, pues obviamente vamos a tener en cuenta de pronto qué tan indicado es este suplemento para esa persona. Pero si la persona tiene tensión normal, con una tableta al día sobre una comida, idealmente sobre el almuerzo, o si es una persona que tiene un problema de hipertensión, incluso con 2 tabletas para coadyuvar al tratamiento. No pretendemos nosotros que nadie, por favor, pretenda reemplazar la medicación que está recibiendo un paciente para consumir ajo, para el tema de control de su presión arterial, porque realmente eso es jugar con fuego. Pensamos que la labor de cada una de las personas empresarias que estamos en este evento, excepto que sea del área de la salud, específicamente médicos, pues obviamente deben hacer un uso correcto de los suplementos, no deben exponer la salud de las personas pues porque sobrevalúen la indicación de un suplemento nutricional. Aquí vemos los efectos coadyuvantes, la profilaxis de la aterosclerosis, pero por supuesto para todo el mundo, y combina el ajo con agradable sabor a hierbabuena que ya les había contado. Bien, y el complejo B nuestro, el concentrado complejo B, que trae 7 de las 8 vitaminas del complejo B, la que no trae es la biotina, les recuerdo, trae 90 tabletas. La idea es que podemos consumir a partir de los 4 años de edad una tableta con los alimentos, y podemos elevar la dosis hasta 3 tabletas, una con cada comida, según la necesidad. Yo recomiendo 3 tabletas ¿a quién? A aquella persona que tiene jornadas laborales extenuantes, que tienen una carga laboral o una necesidad de nivel de concentración durante prolongadas, digamos, como periodos de trabajo o de estudio, y entonces en esos casos recomiendo 3. Por lo general, con una tableta o con 2 es suficiente. La vitamina B12, pues que nos ayuda a proteger de pérdida, pues a mejorar nuestros niveles de hemoglobina, nuestra producción de glóbulos rojos, que son los portadores de la hemoglobina. Ya les había contado toda esta parte, los beneficios de la vitamina del complejo B. Bueno, aquí en forma práctica tenemos entonces cómo nosotros con estos paquetes podemos llevar beneficio a la gente realmente, hacer una correcta disminución de riesgo de nuestros familiares, amigos y conocidos, y cómo nosotros nos beneficiamos. Mira este paquete con ácidos omega 3 de 30, y los otros 2 productos nos generan 28 puntos. Imagínate, más o menos con 15 paquetes tú haces una meta de 400 puntos. 400 puntos no te dejan menos de 400.000 pesos o más incluso en utilidades. Entonces, sí, realmente es significativo. Mucha gente dice, bueno, pero es que no son los millones. Bueno, pero es que dime tú, con 400.000 pesos, ¿qué no puedes hacer? Digamos, para disminuir una deuda, para capitalizarte, etcétera. Tenemos que aprender a darle el valor al interés compuesto, al crecimiento del dinero cuando hacemos una correcta ahorro, utilización e incremento de los dineros. Aquí tenemos con el paquete de los ácidos omega 3 con 90, que son 40. Con solamente 10 paquetes ya estamos haciendo una meta personal de 400 puntos, y son 10 personas. ¿Conoces 10 personas mayores de 30 años que no son como tan disciplinados en sus hábitos, un poquito sedentarios, consumo de grasas, etcétera, y que puedan disminuir su riesgo? Entonces aquí, por ejemplo, excelente. Bueno, amigos, yo tenía la intención de poder llenar muchas de sus expectativas, espero haberlo hecho. Pues nada, quedo atenta a sus preguntas. Sí, les agradezco mucho que las preguntas sean estrictamente del tema, porque cuando dictamos este tipo de conferencias, pues obviamente que hay muchos casos personales de necesidades especiales, y eso ya es para manejo en otro momento. ¿Listo, Claudia? ¿Ahorita?
Sí, acá estoy. Bueno, primero agradecerte por todo el apoyo que nos has brindado el día de hoy. El entrenamiento pues estuvo espectacular. Siempre vamos a ver de pronto el mismo tema, pero con experiencias y perspectivas diferentes de los diferentes médicos facilitadores que tenemos. También voy a invitar a los empresarios mientras hacemos toda la parte de preguntas y respuestas a que hagan el registro de asistentes antes de que se vayan, por favor. Estoy copiando acá un link para que puedan ingresar si se les ha dificultado o si se encuentran desde el celular. Bueno, vamos a escoger algunas de las inquietudes, los últimos minutos. Bueno, tenemos una inquietud que dice, el omega 3 en el mercado americano viene en cápsula transparente. ¿Por qué? No sé si te refieres al omega de la corporación en Estados Unidos o a omegas diferentes, Mauricio. Sería bueno que nos indiques para poderte dar respuesta. El omega 3 es útil para personas que sufren de tener la sangre muy espesa. ¿Por qué? Efectivamente, esa ya ya se las había aclarado. Los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto antiagregante plaquetario también. Es decir, disminuyen el potencial de agregación de las células dentro de nuestra sangre, de las plaquetas dentro de nuestra sangre, y de esa manera también disminuyen, digamos, como el riesgo de trombosis, ¿no es cierto? Ese dato también es muy importante tenerlo en cuenta porque a nuestros amigos y conocidos y para nosotros mismos es prudente recomendarles que cuando se van a exponer a algún procedimiento quirúrgico que obviamente sea programado, deben tener la precaución de 7 días antes suspender el consumo de los ácidos grasos omega 3 o del ajo y reiniciarlo aproximadamente 3 a 5 días después por aquello de que aumenta el potencial de sangrado. Es una recomendación que debemos tener en cuenta. Y había olvidado, y gracias por la pregunta, había olvidado a las personas que obviamente están en algún manejo especial médico de anticoagulación o de antiagregación. Debemos tener en cuenta que el médico indique si es prudente recomendarlo o no como suplemento para esa persona. ¿Respondí? Sí, perfecto. Pregunta Sandra Sáenz, me gustaría saber si el complejo B ayuda con el manejo de la hipoglicemia. No. La hipoglicemia es cuando se te bajan los niveles de glicemia y obviamente que no. El complejo B es un suplemento nutricional que mejora el aprovechamiento de la energía desde los nutrientes. No es para subir los niveles de glicemia. Cuando las personas sufren de hipoglicemia, lo que deben hacer es modificar su alimentación recibiendo obviamente carbohidratos de tipo integral o frutas cada 2 o cada 3 horas, porque sí, efectivamente con el tiempo se aumenta el riesgo de diabetes. Bueno, hay una pregunta interesante de Lina Gómez. De pronto tenemos muchos empresarios nuevos que pueden tener esta misma inquietud. Dice, ¿el X cubre todas las necesidades de las que hablaste específicamente en la vitamina B y en el ajo? El X es un suplemento nutricional súper completo con 23 extraído de 23 vegetales y obviamente con todas las vitaminas minerales, pero no contiene la alicina o la alinina. No la contiene, o sea que consumir X no te impide o pues te haría mal dejar el ajo porque no lo reemplaza. Ahora, las vitaminas del complejo B sí las encontramos todas, incluso la biotina, en el X. Entonces, X más ajo más omega. Bueno, nos preguntan al respecto de los suplementos y la hipertensión. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, espérame que se me perdió. Dice que si puede consumir omega 3 una persona hipertensa. Claro, es ideal. Precisamente ese es el paquete ideal para esa persona, porque los ácidos grasos omega 3 tienen un discreto efecto de hipotensión, es discreto, pero el ajo tiene un efecto
de hipotensión reconocido como un efecto medicamentoso. Claro que sí. Pero hago la salvedad que no reemplaza los tratamientos que esté manejando el médico tratante. En ese caso, uno lo que le recomienda a la persona es suplementar e informarle a su médico cuando vaya a su siguiente control por si necesita modificar las dosis de medicamentos, pero eso lo decide el médico. Bueno, otra inquietud es si, que me parece importante que aclaremos esto. Una persona o un paciente operado del corazón, ¿se puede recomendar el paquete? ¿El paquete qué? Dime, Clau. El paquete, o sea, me imagino los 3 productos de los que hablamos el día de hoy. Debe la persona, el empresario que lo está asesorando, debe tener en cuenta de verificar si al paciente lo tienen en algún tratamiento antiagregante plaquetario ya o incluso anticoagulado, porque en ese caso estaría contraindicado. En ese caso, cuando el paciente está recién operado, debe consultar con el médico tratante si es posible suplementar su alimentación, porque ellos están manejando otras medicaciones y podría, digamos, como alterar los resultados. Ya cuando han pasado un tiempo, me explico, y el mismo paciente sabe o indaga que no está con tratamiento anticoagulante, sí, claro, es ideal, porque inclusive los ácidos omega 3 tienen muchos estudios que efectivamente en un paciente que ya es cardiópata, o sea que ya tiene una coronariopatía o una enfermedad de las coronarias, es absolutamente recomendable e indicado suplementar la alimentación con ácidos grasos omega 3. Claro que sí. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante y es en relación a las 3 clases de omegas. Entonces nos preguntan pues qué relación tienen o qué diferencia tienen, perdón, el omega 3, 6 y 9. Yo a todo el mundo le insisto mucho que por favor tengan mucha precaución y recomienden a sus amigos y conocidos precaución en el tema de suplementar con omega 6 o con omega 9, porque en la dieta, y más en las dietas en Latinoamérica, tenemos un muy elevado consumo de ácidos grasos omega 6 y la fórmula está bastante alterada. Es decir, los ácidos grasos omega 6 son procadena inflamatoria, es decir, ellos ayudan a hacer los procesos inflamatorios para corregir enfermedades, mientras que los omega 3 son moduladores o reguladores de esa respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la alimentación está muy cargada de margarinas, de aceites vegetales, de fritos o de alimentos que son preservados, pizzas y todos estos alimentos que consumimos que ya vienen prehechos, entonces son dietas absolutamente recargadas de ácidos grasos omega 6 e incluso omega 9, y lo que están haciendo es acelerando más la diferencia en esa fórmula y entrando en enfermedades alérgicas. Hoy en día con mucha frecuencia escuchamos a la gente quejarse de alergias, rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, incluso enfermedades autoinmunes, y que están en estudio porque realmente la fórmula está muy diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo contrario, disminuir los fritos, disminuir al máximo el consumo de estos alimentos prehechos que compramos en el supermercado e incrementar los niveles de ácidos grasos omega 3. Entonces la fórmula de nosotros es predominio omega 3 en vez de omega 6. Bueno, acá hay una pregunta interesante de Alexis y Puentes y es si una mujer en lactancia puede consumir estos productos y si es así, ¿cómo sería el uso? Todas las fórmulas de Nutralife por indicación del INVIMA, ¿cierto? Tienen un escrito allí en la etiqueta que dice que debe ser bajo supervisión médica. Sin embargo, pero por supuesto, los estudios que se hacen de la molécula de ácidos grasos omega 3, independientemente de tu producto o de nuestro producto de Nutralife, que por supuesto que nos da mucha más seguridad, pero los estudios que se hacen, sí, claro, están absolutamente indicados los ácidos grasos omega 3 en el embarazo por muchas circunstancias, porque disminuyen, porque bueno, nos ayudan en el proceso de formación o de una mejor formación de la visión, del órgano de la visión, del desarrollo del cerebro. Incluso hay algunos artículos que allá están asociando
las deficiencias de omega 3 en las embarazadas cuando hay una dieta deficiente en omega 3, con los casos de los niños con hiperactividad. Entonces, imagínate eso. Entonces, claro, incluso nuestros ginecólogos ya están recomendando a las madres suplementos con omega 3. Además que también hay algunos estudios ya, y son bastante fuertes, de disminuir también el riesgo de preeclampsia y eclampsia. Entonces, sí está muy bien indicado, obviamente con la salvedad de ajustarlo después del segundo o tercer mes de embarazo y de limitar su uso ya alrededor de la fecha del parto, ¿no? Por indicaciones por el tema de control de riesgo de hemorragias. Pero sí, claro, todo el embarazo sí.